Hola, soy José Alancho Jacobo y los saludo en Política en Corto. Vamos a platicar con Jorge Ernesto Insunza Armas. Él es el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. Hace unos días rindió protesta como presidente, acompañado obviamente con los miembros del comité y el secretario general Óscar García Martínez. Ya tuvimos una charla con él cuando fue candidato, cuando estaba recorriendo los municipios para platicar precisamente con los militantes del Albiazul, y ahora vamos a hacerlo ya en calidad de presidente. Muchas gracias por esta conversación, señor. Al contrario, muchas gracias a José Alan por estar aquí con nosotros. Eres bienvenido aquí a las instalaciones de Acción Nacional, es tu casa, y desde luego saludar a todos los quienes nos ven en esta entrevista. Habíamos platicado, como lo dije al inicio, cuando era candidato, cuando estaba buscando el respaldo de los militantes. Ganó con una diferencia considerable, casi más de 2-1. ¿Cuál es el resultado de este triunfo para empezar? ¿Por qué los militantes en su mayoría votan por su opción política? Creo que nosotros representamos algo diferente porque de alguna manera tanto mi amigo José Luis Durán como mi amigo Óscar Sánchez ya habían tenido la oportunidad de dirigir al partido, y yo creo que en los últimos años los resultados no nos han acompañado y hay un sentimiento de la militancia de pues la búsqueda de un nuevo proyecto. Hay una hambre en la militancia de que volvamos a hacer ese partido cercano a la gente, ganador, ese partido comprometido con las causas sociales, y yo creo que el PAN en los últimos años se había alejado mucho de la ciudadanía. Nos concentramos mucho en los temas internos y creo que tuvimos una etapa en donde los intereses de grupo se privilegiaron, se tomaron decisiones que no necesariamente eran los intereses de Acción Nacional, y yo creo que la gente, el militante de a pie del partido, pues está ávido de un cambio en el partido, está ávido de que regresemos a ser el PAN que se merece la militancia y la sociedad del Estado de México. Entiendo que para ustedes es importante haber ganado esta elección, pero más el hecho de que no haya impugnaciones, porque eso en otro momento ha retrasado pues la dinámica del propio partido. ¿Cómo se logra esto y cómo incluir a personajes que quizás estuvieron apoyando a otro candidato para que la unidad del partido sea real? Bueno, mira, yo creo que es normal y natural que cada candidato tenga sus grupos de apoyo, sus seguidores. Para mí, en lo personal, tengo muchos amigos en todos los proyectos. No soy una persona ni rencorosa, ni me voy a preocupar por esas situaciones, sino creo que en los últimos días hemos tenido acercamiento con muchos de los liderazgos que no estuvieron en esto con nosotros, pero hay que darle vuelta a la página. Si nosotros queremos construir un proyecto en donde de veras se ve que las cosas cambian en el PAN, pues tenemos que acercarnos con todos estos liderazgos, tenemos que darles un mensaje de que ellos también forman parte de este proyecto, que el partido necesita a todos, incluyendo a José Luis Durán, a Óscar Sánchez, porque un partido unido, un partido donde hay una visión de lograr un cambio, creo que nos favorece a todos, al propio grupo de José Luis Durán y sus seguidores, a Óscar Sánchez, a Jorge Insunza, a todos los liderazgos nos conviene encontrar nuestras coincidencias. Si subrayamos los momentos políticos, fue la elección, luego vino la toma de protesta, se designaron miembros de la Comisión Permanente ya por el Consejo Estatal, vendrá la forma de integrar el gabinete, así considerado así el comité, los secretarios. ¿Cómo se va a definir ese tipo de espacio, señor? La realidad es que es válido en política sumarte con quien tienes afinidad, ya sea ideológica, política, y es normal que existan diferentes puntos de vista en los partidos. Nosotros tenemos que buscar las coincidencias entre todos estos grupos y desde luego que haya representación de todos los grupos. Nosotros estamos ya por definir
quiénes ocuparán las carteras. Habrá seguramente también, tal y como está sucediendo en el Comité Ejecutivo Nacional, una comisión política que pueda incluir a los liderazgos más importantes del partido para conformar un grupo de opinión que tome decisiones estratégicas, y yo creo que ahí podemos incluir a todos los grupos del partido, sobre todo a los liderazgos más importantes, incluidos obviamente quienes no nos apoyaron o quienes piensan diferente. Claro. Creo que la idea de que sea plural es tomar lo mejor de las ideas de cada uno de los grupos, de los distintos corrientes de opinión, para tratar de que todos aporten algo en este proyecto de cambio que hay en Acción Nacional. Toma la presidencia del partido y ya hay un reto enfrente, que hay una elección extraordinaria, hay elecciones extraordinarias dictadas así por los magistrados electorales. En campaña había considerado que a lo mejor las alianzas con partidos como el PRD y Movimiento Ciudadano no habían sido de todo funcionales. Para este proceso, ¿habrá que ir con ellos o habrá que ir solos? Nosotros tenemos que esperar ya la resolución de la Sala Superior, la definitiva, efectivamente, porque hemos visto que durante este proceso la Sala Superior en algunos casos ha determinado que sean exactamente los mismos, así es, y en otros casos ha dado la libertad de competir en los partidos. Yo creo que lo prudente en estos momentos es esperar la decisión final, y en base a eso ya veremos cuál será nuestra estrategia. En principio te diría que lo más lógico es terminar con los procesos tal y como están. Sin embargo, vamos a esperar la decisión final, vamos a platicar con nuestra gente, y creo que también tenemos que esperar la opinión de las otras corrientes políticas en este caso, para determinar una decisión final. Yo en primera instancia te diría que obviamente la prioridad es apoyar los proyectos tal y como están, porque a final de cuentas esta decisión es repetir un proceso ya iniciado, con compromisos ya establecidos, tanto por los candidatos como por los partidos, y creo que lo más ahorita lo más prudente sería trabajar con la misma integración que ya habíamos acordado todos. Sin embargo, vamos a esperar esa decisión final, vamos a platicar tanto con los candidatos como con, en este caso, las fuerzas políticas, para determinar ya una decisión final. Ok, esperar la decisión de la Sala Superior, pero quizás en el entendido de que si hubo alianza con PRD y Movimiento Ciudadano, que se concluyera ese acuerdo. En los casos que así sea, así va a ser. En el caso de Cocotitlán, por ejemplo, nosotros vamos solos como Acción Nacional, y ahí nos sentaremos a platicar con nuestros principales liderazgos, pero creo que tenemos que darle un voto de confianza a nuestra gente. ¿En el tema de la Cámara de Diputados habrá una ratificación del coordinador o habrá un nombramiento diferente? No, yo en este caso creo que es una decisión ya tomada. Creo que nuestro coordinador Anwar Asad ha hecho un magnífico papel en la coordinación. Él tiene un acercamiento, diálogo con todas las fuerzas políticas. Creo que tiene el apoyo de sus compañeros diputados. Desde luego el estatuto nos marca que tenemos que nosotros consultar la opinión de cada uno de los integrantes del grupo parlamentario. Yo ya he platicado con algunos compañeros, vamos a hacer el proceso formal de consultar a todos de manera individual. Ya he escuchado algunos comentarios, ya he platicado con algunos de ellos, pero creo que tiene el consenso de los compañeros diputados, y creo que nos vamos a ir por el camino de la ratificación de acuerdo con los términos hasta el día de hoy
y los diálogos que tengo con los diputados. Sin embargo, hay que hacer el proceso formal y creo que es una decisión ya muy apoyada por los propios diputados. Ahí en la sesión de legislatura su bancada, la del PAN, ha propuesto, entre otras medidas, empatar las elecciones en un momento determinado, que la elección de gobernador se empate con las elecciones locales, y esto pues se ha llevado a cabo, y las presidenciales se ha llevado a cabo en diversas entidades como Puebla, varios. La dirigencia apoya seguramente esta iniciativa. Sí, definitivamente sí, yo creo que esa es una medida que en el Estado de México ha tardado. Recordemos que se debió haber hecho el cambio de acuerdo con la propia Constitución, con la reforma. Sin embargo, ha venido esta decisión deteniéndose, pero sí nosotros estaríamos por el tema de empatarlas. ¿Es una ventaja de ahorro o es una ventaja política? ¿O cuál es la perspectiva de empatar este proceso? Mira, yo creo que en primer lugar que la gente está muy cansada del costo que tienen las elecciones en México. Somos uno de los países en el mundo donde pagamos un mayor costo por las elecciones. Entonces, por prudencia económica, creo que debemos empatar las elecciones. Pero otro tema también que a mí me parece importante es que nosotros debemos de buscar que el calendario político también sea más cercano a lo que piensa la sociedad, ¿no? Y creo que empatar los procesos nos ayuda mucho a tener mayores índices de participación, mayores índices de imparcialidad. Recordemos que el Estado de México es uno de los 5 estados del país donde no ha habido alternancia política. Y yo creo que este tipo de decisiones se tomaron en base a intereses políticos y no en base al interés general de la sociedad. Por eso, tanto en la parte económica como en la parte política, Acción Nacional estará a favor de que se empaten los procesos. Ahora, respecto a otras entidades, en Veracruz y en Puebla, cuando se empató la elección, se definió que se votara por un gobernador de 2 años. En el caso del Estado de México, el Partido Acción Nacional en esa iniciativa plantearía que se designara un gobernador sustituto o que se eligiera uno para 1 año. Mira, yo creo que es un tema que hay que dialogar con las distintas fuerzas políticas, con la parte estatal, porque en el caso del Estado de México el diferendo sería de solamente 12 meses. Y ese tema hay que analizarlo con mucho cuidado porque... ¿La iniciativa no lo plantea? ¿Perdón? ¿La iniciativa no lo plantea? No, hasta el momento no se ha definido, pero sí creo que hay que analizarlo con detenimiento porque el tema de tener un gobernador por un periodo corto de tiempo tiene también debilidades, ¿no? Entonces el costo que tendría el Estado también hay que analizarlo, pero en su momento yo creo que vamos a sentarnos con las distintas fuerzas políticas y buscar lo que convenga más al Estado de México. Ahora, un tema importante para los partidos políticos después del proceso electoral pasado es el tema de las finanzas. Como algunos partidos bajaron su número de votación, pues va a bajar obviamente el recurso que reciban por parte de los órganos electorales. En el caso del partido, ¿ya tuvieron un análisis o ya ha tenido la posibilidad de revisar cómo va a afectar la dinámica del partido? Bueno, en la parte de nosotros sí hay preocupación, porque no solamente se trata de las prerrogativas. En el caso de Acción Nacional, pues la prerrogativa baja considerablemente y también tenemos una multa muy cuantiosa que jurídicamente está ya resuelta. ¿En cuánto quedó? En 104 millones de pesos. Bueno, no se ha definido, pero lo que ya es un hecho es que la cantidad mínima son 104 millones de pesos. Creo que este tema también hay que dialogarlo porque consideramos que la autoridad fue en exceso muy rígida en este tema. Creo que hubo incluso abuso de parte de la autoridad en la fiscalización y nosotros tenemos que reconocer
la parte que nosotros hicimos mal y acatamos la decisión de las autoridades, pero también hay que señalar que aquí hubo de parte de la autoridad una decisión con mucho rigor, con demasiado rigor, y a veces pareciera que hay intereses políticos atrás de estas decisiones, ¿no? Entonces, sí manifestar como dirigencia que aceptamos las decisiones de la autoridad, pero vamos también a revisar todo esto porque creo que dentro del Estado sigue habiendo... ¿Se puede combatir? Y jurídicamente no. Okay. Pero sí creo que debemos de nosotros señalar con toda la firmeza que hay que revisar también esa parte, porque pareciera que a veces hay intereses políticos atrás de este tipo de decisiones. Para ir finalizando esta conversación que le agradecemos, en diferentes actos políticos, en diferentes momentos, se ha visto que pareciera que la militancia se va definiendo ya rumbo a la próxima elección de gobernador en torno a ciertos personajes políticos. Pareciera que el más posicionado es Enrique Vargas del Villar. ¿Cómo preparar al partido desde ahora para que sea competitivo en esa elección? Tomemos en cuenta que el error de muchos partidos políticos es que toman en cuenta quién puede ser candidato un año antes, y esto pues es una desventaja frente a las grandes infraestructuras partidistas. Sí, bueno, yo creo que hablar de ese proceso todavía es muy temprano. Estamos prácticamente saliendo del proceso anterior. Me parece que hablar de ese tema es muy estamos todavía muy temprano, pero hay quienes ya están adelantados. Sí, yo creo que es normal porque Enrique Vargas ha hecho un gran gobierno, porque Enrique Vargas ha tomado una fuerza al interior del partido, y creo que hay manifestaciones que son hasta cierto punto lógicas. Cuando un liderazgo tiene o viene creando tanta fuerza alrededor de él, cuando la militancia que está ávida de triunfos ve en Enrique Vargas una esperanza, pues es lógico que haya este tipo de manifestaciones. Yo no diría que hablemos todavía de algo que está muy lejano, pero sí veo, digamos, con cierta normalidad que cuando un líder tiene fuerza, pues la gente tenga ese tipo de expresiones. Obviamente nosotros en este momento tenemos que pensar en la reorganización del partido, en la reestructuración, tenemos que pensar en nuestro regreso en el 2021, vamos a tratar de tener los mejores perfiles, vamos a tratar de tener un partido con propuestas, un partido con un proyecto definido. Pensamos también que lo que estamos viendo actualmente del gobierno federal y las circunstancias actuales donde las redes juegan un papel muy importante, que ellos van a tener un desgaste político si siguen tomando las decisiones de esta manera. Vemos pues mucha improvisación, falta de oficio político, estamos viendo que se toman a veces las decisiones sin analizar lo que está pasando, estamos viendo temas pues como el tema del aeropuerto, donde toman una decisión y luego están saliendo dándose a conocer temas que afectan económicamente mucho al país, que tienen un costo económico altísimo y que no habían sido analizadas a profundidad. Y pensamos que en todos estos temas también pueden tener un desgaste muy fuerte. Estamos viendo que Acción Nacional es prácticamente la única oposición que existe hoy en día aquí en el Estado de México, porque somos oposición tanto en el gobierno del Estado como en el gobierno federal, porque vemos a nuestros socios del frente muy alejados ahorita en los temas ciudadanos. El PRD lo veo pues que tuvo un resultado desastroso en la elección y no lo estoy viendo como una opción en este momento real de oposición. Vemos a Movimiento Ciudadano pues muy cercano ya con el nuevo régimen, ya sumados en la Cámara Federal, y nosotros seguiremos siendo esa oposición constructiva, esa oposición que
va a trabajar en beneficio de la sociedad, que vamos y estamos dispuestos a trabajar tanto con el gobierno del Estado como con el gobierno federal, pero sí vemos con preocupación la forma en que se están tomando las decisiones en el gobierno federal. Vemos con preocupación los tintes autoritarios del nuevo gobierno federal, y como lo hemos dicho recientemente, estamos dispuestos a trabajar con López Obrador, estamos dispuestos a trabajar con el gobierno federal, pero no a someternos y no a bajar la cabeza ante decisiones que abiertamente no van en favor de los intereses del país. Entonces, sí, no nos vamos a someter a tlatoanis autoritarios, sí vamos a sentarnos, vamos a platicar y vamos a cooperar, a construir con ellos en beneficio de la sociedad, pero no estamos de acuerdo en que se tomen las decisiones unilateralmente. Para concluir, y sería más de índole personal, ya ha explicado claramente las razones por las que en otro momento no logró ser presidente del partido. ¿Considera que en este momento llega, cuando está maduramente más fortalecido, llega en el momento indicado? ¿Qué puede hacer ahora que a lo mejor en este momento, si hubiera logrado ser dirigente, no hubiera alcanzado a observar? Bueno, mira, yo creo que nosotros dependemos mucho de la circunstancia política. En este momento, el hecho de que haya un desgaste, por ejemplo, del gobierno federal, no quiere decir que en automático nosotros vamos a captar todo ese descontento. Creo que nosotros tenemos que trabajar internamente para que regrese la confianza de la ciudadanía. Tenemos que ser un partido serio, tenemos que públicamente demostrar que estamos trabajando para beneficio de la gente, porque nosotros no solamente somos un partido de oposición, tenemos que ser un partido que sea una opción real de gobierno. Entonces, para que nosotros podamos entrar nuevamente en la confianza ciudadana, tenemos que realizar al interior un trabajo en donde quede establecido claramente lo que queremos con el partido, las propuestas del partido, los proyectos. Nosotros no solo somos una oposición de gobierno, somos una oposición ideológica, y tenemos que claramente ser una alternativa de gobierno. Ese es el trabajo que hay que hacer. La parte de Jorge Insunza pues es independiente de todo esto. Tenemos que trabajar con la circunstancia real, tenemos que reconocer que hemos perdido la confianza de sectores importantes de la sociedad del Estado de México, y en la medida que hagamos un trabajo serio, responsable, constructivo, y que seamos firmes como una oposición con argumentos, como una oposición responsable, creo que nos iremos ganando nuevamente la confianza ciudadana. Muchas gracias por la conversación. Al contrario, muchas gracias a ti, José Alan, eres bienvenido aquí al Partido Acción Nacional, y estamos a tus órdenes, y un saludo a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y los invito a que nos sigan acompañando en cada charla aquí en Política en Corto. Tenemos redes sociales, ustedes las conocen, estamos en Twitter, estamos en Facebook, y hasta la próxima.